Hola, mi nombre es Lucía Diz y soy asistente de la Cátedra Ginecológica B del Hospital de Clínicas y hoy vamos a dar la clase de hemorragia posparto o hemorragia puerperal. Dentro de los objetivos que nos marcamos en la clase es conocer la importancia del tema, la definición, cómo llegamos al diagnóstico, las distintas causas, el manejo y el tratamiento de la patología y la profilaxis. De la importancia del tema, tenemos que saber que es la principal causa de muerte materna a nivel mundial. Hay tres principales causas de muerte materna, que son los estados hipertensivos del embarazo, las infecciones y las hemorragias. Y dentro de las hemorragias, la hemorragia puerperal es la más frecuente. En realidad marca la desigualdad a nivel mundial, porque obviamente es mucho más frecuente la muerte por hemorragias maternas en los países subdesarrollados. El diagnóstico precoz y el manejo sistematizado y multidisciplinario que vamos a aprender en esta clase va a mejorar el pronóstico de las pacientes. Muchas veces la hemorragia puerperal no llega a causar la muerte, pero sí causa ingresos a CTI, estadías hospitalarias prolongadas, múltiples complicaciones que vamos a ver a lo largo de la clase, y abolición del pronóstico reproductivo cuando se llega a la última escala del tratamiento, que es la histerectomía, es decir, la extirpación del útero. Como definición, tenemos una definición teórica, que es la pérdida de sangre de 500 mililitros o más luego del parto en las siguientes 24 horas, pero esta definición es en realidad poco práctica porque nosotros no utilizamos ninguna medida, ningún elemento para medir la pérdida sanguínea. La Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia propone utilizar como definición cualquier pérdida hemática que genere signos de hipovolemia o una alteración de la hemodinamia materna. La mayoría de las muertes provocadas por las hemorragias puerperales ocurren en las primeras 24 horas posparto y sobre todo en las primeras 2 horas, que son las más críticas y donde frecuentemente se da esta complicación. Esto nos obliga a mantener a las pacientes ingresadas por lo menos las primeras 24 horas de puerperio para el control de esta complicación. Se estima que alrededor del 2% de las pacientes van a presentar una hemorragia puerperal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de una hemorragia puerperal? Y siempre nos tenemos que preguntar ante cualquier patología si es necesario solicitar paraclínica o estudios de imagen, una ecografía, una tomografía, y si tengo que ser especialista en la materia para poder hacer el diagnóstico. Y la respuesta es que no a cualquiera de estas preguntas. ¿Cómo diagnosticamos una hemorragia puerperal? El diagnóstico es clínico. Tenemos que valorar la pérdida sanguínea cualitativamente, y eso lo puede hacer cualquier persona que asista en la salud, y de hecho va a ser la primera persona que tome contacto con la paciente el que va a hacer el diagnóstico. El sangrado sobrepasa el apósito, la ropa de la paciente, la ropa de cama. ¿Cómo es el estado hemodinámico de la paciente? La conciencia está despierta, nos responde, está orientada en tiempo y espacio. La presión, el pulso, tenemos que valorar el estado de piel y mucosas, el tiempo de recoloración. Entonces, dependiendo de estos elementos, hay grados de shock, ¿no? Puede estar en un shock leve o un shock compensado, un shock moderado o un shock severo. Pensando en las distintas etiologías, que son también lo que nos va a orientar en el tratamiento, utilizamos la mnemotecnia de las 4T, que nos hace referencia al tono, que en realidad es la atonía uterina. Ustedes saben que el útero se tiene que contraer y formar lo que llamamos el globo de seguridad de Pinard, para que se colapsen los vasos y pueda dejar de sangrar. Eso es lo que pasa siempre en el puerperio. Los traumatismos son los traumatismos del canal de parto blando, ya sea del cuello del útero, la vagina o la vulva, o el perineo. Los tejidos es la presencia de restos ovulares que no permiten la correcta contracción del útero, y por último están los trastornos de la coagulación. En frecuencia son en este mismo orden. La atonía uterina, entonces, como dijimos, es la principal causa de hemorragia puerperal,
y tiene como factores de riesgo el trabajo de parto prolongado, la coriomionitis, la multiparidad, la sobredistensión del útero por cualquier causa, ya sea una gestación múltiple, polidramnios o la macrosomía fetal. ¿Por qué son factores de riesgo? Bueno, porque en la multiparidad, por ejemplo, tenemos la sustitución de miofibrillas del miometrio por tejido cicatrizal, que en realidad no va a tener la misma capacidad para contraerse. El trabajo de parto, porque el trabajo de parto cuando es prolongado, porque el músculo está agotado y no logra una correcta contracción, y la sobredistensión justamente también porque va a dificultar la contracción de las miofibrillas. Los traumas en realidad son la segunda causa más frecuente, están en el 15 al 20% de los pacientes, y vamos a encontrar laceraciones, desgarros, como dijimos, de vulva, vagina, cervicales, hematomas perineales, el sangrado de la episiotomía, y como factores de riesgo para los traumatismos tenemos los partos precipitados no controlados, la macrosomía fetal, o los partos vaginales e instrumentales, es decir, que utilizamos algún tipo de forceps. Dentro de los tejidos, en realidad no lo mencioné nuevamente porque es simplemente la presencia de restos placentarios o ovulares que quedan dentro de la cavidad uterina e impiden la correcta contracción del útero. De los problemas de la coagulación, estos pueden ser hereditarios, como un factor de von Willebrand, una hemofilia o púrpura trombocitopénico, o la aparición de una coagulopatía intravascular diseminada, que tenemos como factor de riesgo el desprendimiento de placenta, la preeclampsia con elementos de severidad, la muerte fetal intrauterina, la sepsis o embolia del líquido amniótico, o la mala reposición. Cuando tenemos una hemorragia puerperal por cualquiera de las otras causas y hacemos una mala reposición, es decir, que en vez de darle sangre o factores de la coagulación a la paciente le damos solamente suero, nosotros mismos podemos llegar a generarle una coagulopatía intravascular diseminada, y así dificultar muchísimo más el salvar el tratamiento de la paciente. Dentro del manejo y tratamiento, actualmente se utiliza lo que llamamos el código rojo, que en realidad es una forma de trabajo que está, secuenciamos las acciones que vamos a hacer, se trabaja en forma multidisciplinaria e interdisciplinaria, y cada persona del equipo sabe exactamente cuál es su rol, tal cual como si estuviéramos en una reanimación de un paro cardíaco, en el cual cada uno tiene sus roles marcados y podemos trabajar de forma ordenada. Tenemos que entender que es una situación de muchísimo estrés para el personal de salud, y saber qué es lo que tenemos que hacer en ese momento ayuda muchísimo, y es lo que mejora el pronóstico de las pacientes. Dentro del manejo y el tratamiento, bueno, la primera persona que haga el diagnóstico, ya sea interno, enfermera, partera, ginecólogo, tiene que pedir ayuda. Nadie puede resolver una hemorragia puerperal solo. El personal de enfermería va a controlar los signos vitales, vamos a iniciar la oxigenación con máscara de flujo libre, le vamos a colocar a la paciente 2 vías venosas gruesas, periféricas, a colocar una sonda vesical para cuantificar la diuresis, la podemos colocar en Trendelenburg, que es elevar los miembros inferiores para mejorar el retorno venoso, y iniciamos el aporte inicial, que va a ser con suero fisiológico, Ringer lactato. Vamos a hacer bolos pequeños de a 250 o 500 mililitros, que idealmente tienen que estar precalentados, ¿tá? Y vamos a sacarle paraclínica a la paciente, que va a ser, como dijimos, no para el diagnóstico, pero sí nos va a servir, y le va a servir sobre todo a nuestros compañeros de hemoterapia para iniciar la reposición, un hemograma, un grupo, una crasis y una gasometría venosa. Y vamos a ya ir convocando al equipo de hemoterapia, que es fundamental en la reposición de la paciente. Acá les dejo la clasificación del shock, que como dijimos puede ser compensado, leve, moderado o severo, según la pérdida hemática de la paciente. En realidad, para hacer un correcto tratamiento tenemos que siempre pensar en las posibles causas, porque vamos a tener que tratarlas específicamente. Una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando tomamos contacto con la paciente es la palpación uterina a través del abdomen, si fue un parto vaginal,
para valorar si se formó el globo de seguridad de Pinar, es decir, si la causa es una atonía. La inspección del canal de parto blando, buscando en la vulva, en la vagina o en el cuello desgarros. Vamos a precisar para esto poner a la paciente en posición ginecológica y utilizar valvas para lograr llegar a valorar bien la vagina y el cuello. Un tacto vaginal para extraer restos que puedan haber quedado en el canal cervical, y pensar en los distintos factores de riesgo que tiene la paciente para tener una alteración de la coagulación, es decir, si ella ya tiene algún antecedente relevante que pueda ser lo que está generando la situación actual, por ejemplo, que la paciente esté anticoagulada o que tiene una enfermedad de von Willebrand. Dentro del manejo, una de las primeras cosas que vamos a hacer es el masaje uterino, en caso de que encontremos una atonía uterina, que puede hacerse solamente con la mano que vemos ahí en la foto en abdomen, o se puede hacer bimanual, es decir, presionando el útero desde la vagina y desde el abdomen para ver si responde con esta maniobra. La sutura de los desgarros, si los encontramos, y la extracción de coágulos y restos del canal cervical, en realidad va a mejorar la respuesta del útero a la contracción. El tratamiento farmacológico es escalonado, ¿tá? En todas las hemorragias puerperales está indicada la transamina, 1 gramo intravenoso, que mejora la sobrevida en un 70%. La oxitocina es el primer fármaco que se utiliza dentro de la escalera farmacológica, en dosis de 10 unidades internacionales, que puede ser intramuscular o intravenoso. La metilergonobina, que también nos van a escuchar llamarlo como metargin, que se utiliza como una ampolla que viene de 0,2 miligramos intramusculares, se puede repetir a los 20 minutos, está contraindicado en las pacientes con estados hipertensivos. La carbetocina o duratocin, que son 100 microgramos, está contraindicado en las asmáticas. Y por último, el misoprostol, que se puede utilizar subyugal o intrarrectal. Luego de que hacemos el tratamiento farmacológico escalonado, tenemos que pensar en medidas mecánicas. Una de las medidas mecánicas no invasivas es el tamponamiento uterino, que puede ser mediante la utilización del balón de Bakri, que es justamente el balón que está colocado adentro del útero en el esquema que les puse, que en realidad lo que hacemos es, se puede colocar por vagina, si fue por un parto vaginal, o a través de la histerotomía, es decir, de la incisión que nosotros hacemos en el útero durante la cesárea, y este balón se insufla como un globo con de 300 a 500 mililitros de suero, y lo que genera es justamente comprimir los vasos y ayuda a mejorar el tono del útero para evitar el sangrado. Dentro de las medidas quirúrgicas hay medidas que son conservadoras y la medida radical, que como dijimos hoy es la histerectomía. La sutura de Bellinch es la que vemos en el esquema, que en realidad está indicado en las pacientes que tienen una atonía uterina. O sea, todas estas medidas que estamos hablando ahora son solamente cuando la causa es la atonía uterina. O sea, si lo que encontramos es un desgarro, es simplemente la sutura del desgarro. No vamos a hacer nada del tratamiento farmacológico. Esto es simplemente si encontramos una atonía dentro de las causas. La sutura de Bellinch, cuando el útero responde al masaje uterino, tiene indicación de esta sutura, que lo que genera es que el útero quede como continuamente contraído. Esto no va a generar alteraciones después en un futuro embarazo. También se puede hacer la embolización de las arterias si está a disposición, pero por lo general, como es una emergencia, no suele estar a disposición. La ligadura de las arterias hipogástricas para cortar el flujo, y por último, y a lo que no quisiéramos llegar, es a la histerectomía. Si mediante ninguna de las medidas anteriores logramos disminuir el sangrado, lo que hay que hacer es la histerectomía de necesidad o histerectomía puerperal,
que en realidad va obviamente a abolir el pronóstico reproductivo, solamente vamos a sacar el útero, por supuesto que no vamos a sacar los anexos, y puede ser total, es decir, que sacamos el cuello del útero, o subtotal cuando no llegamos a sacar el cuello del útero y sacamos el cuerpo, que es lo que está sangrando. La histerectomía porperal tiene mucha más morbilidad que una histerectomía en una paciente no embarazada, porque obviamente el útero está en el momento de la vida de la mujer donde está más vascularizado. Dentro de las complicaciones que podemos tener en una hemorragia porperal están todas las complicaciones derivadas del shock hipovolémico. Puede tener una insuficiencia renal aguda que puede evolucionar a una insuficiencia renal crónica, un infarto agudo de miocardio, una ACV, la falla hepática, la coagulación intravascular diseminada, como dijimos hoy, el síndrome de Sheehan y, por supuesto, la muerte. La abolición del pronóstico reproductivo, como dijimos con la histerectomía, cuando llegamos a ese paso del tratamiento, y cuando tenemos retención de restos ovulares, podemos llegar a tener una infección y una sepsis porperal. Dentro de la profilaxis, y nos vamos a detener en esto porque es lo más importante, en realidad nosotros queremos tomar medidas para que la paciente no llegue a tener una hemorragia porperal, y está totalmente demostrado, y la OMS insiste en que tenemos que hacer un alumbramiento activo. ¿Qué implica hacer un alumbramiento activo? Acuérdense que el alumbramiento es el tercer periodo del parto, que es la salida de la placenta, y para esto nosotros vamos a, luego de que sale el hombro anterior del feto, realizar una dosis de oxitocina de 10 unidades intramusculares, y realizar la tracción controlada del cordón para disminuir el tiempo del alumbramiento y así disminuir la pérdida hemática. Hay que constatar la salida completa de la placenta, examinar el canal de parto blando al finalizar el parto, es decir, examinarle la vulva a la paciente y la vagina en busca de desgarros. No, por lo general no hacemos sistemáticamente la inspección del cuello, a no ser que veamos un sangrado que no podemos explicar. Valorar, por supuesto, el tono del útero, es decir, constatar que se forma el globo de seguridad de Pinar, y la otra medida importante es el control estricto en las primeras 2 a 4 horas. Van a ver cuando se unan a las guardias del servicio que las pacientes las primeras 2 horas de puerperio se quedan en el bloque de partos para tener un control más estricto de que en caso de tener una hemorragia puerperal, hacer el diagnóstico lo más precozmente posible y empezar con las medidas de forma inmediata. Bueno, acá les dejo la bibliografía que utilicé, cualquier cosa se las pasamos o se las subimos en el EO. Bueno, muchas gracias.